Bueno, me voy al Juzgado Federal de Villa Mercedes, al nuevo Juzgado Federal de Villa Mercedes. Está ahí con nosotros el doctor Felipe Díaz Lanes, que es secretario penal del juzgado. Vamos a charlar con él, agradeciéndole la amabilidad de atendernos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo está Forlotti? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Buen comienzo de semana para usted. Primera nota que vamos a hacer en vivo desde ahí. Tenemos mucha mejor señal porque ahí la verdad que el móvil está llegando bárbaro, así que ese es un punto a favor para la nueva sede del Juzgado Federal que bueno, se están acomodando y se están adaptando, doctor, ¿verdad? Lo voy a corregir, esta Sí. es la segunda nota que se hace acá. No, yo lo voy a corregir a usted y ¿sabe por qué le voy a decir? Porque la primera fue grabada, no fue en vivo. Ah, bueno, pero vio. acá, estuvo Horizonte, sí. No, por Estuvo supuesto que en la estamos sede. ahí, obvio, firme como rulo de estatua. Pero la primera fue grabada. Ahora estamos en vivo y estoy notando que la señal desde el Juzgado Federal es mucho mejor que desde los tribunales provinciales. No sé por qué, lo vamos a dejar ahí, no vamos a entrar en internas ni los vamos a poner en una situación complicada. Bueno, bienvenido sea. Bueno, muchas Que gracias. sea útil. Doctor, te quería consultar porque me pareció un tema para destacar y un tema interesante sobre una situación que se ha dado en los últimos días. Yo ponía en contexto a la gente cuando arrancaba el programa de hoy, decía, ustedes se acuerdan por allá por 2020 cuando un día informábamos que la policía de la provincia en un camino rural, en un camino vecinal en el sur de la provincia había detenido a una camioneta en actitud que la policía decía era sospechosa. Dentro de esa camioneta se había encontrado una suma elevadísima de dinero, cercana a los 18 millones de pesos. Bueno, se comenzó a investigar en la justicia provincial. Finalmente la justicia provincial se declaró incompetente, dijo esto puede ser lavado de dinero. Pasó a la justicia federal. Allí se comenzó una investigación, pero bueno, esta investigación terminó dando la licitud de los fondos, digo, y finalmente se le restituyeron los fondos a estas personas a las que se le había secuestrado. Pero con una particularidad, ya no fueron 19 millones, sino que fueron 80. Cuénteme un poquito por qué y cómo se toma esta decisión y un poco también si se puede hacer docencia y contarle a la gente qué es un decomiso y qué es un secuestro, cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, a ver, en julio de 2020 hubo una intervención de la Policía Provincial en un camino al sur de la provincia. Estaba motivada en la violación a las normas que restringían la circulación debido al aislamiento social preventivo y obligatorio producto de la pandemia de coronavirus. En aquel momento fue bastante publicitado el tema, me acuerdo que todos los medios se hicieron eco del secuestro porque era una suma para el año 2020, digamos, bastante elevada, eran Claro. casi 19 millones. Sí, mucha plata. Y bueno, la policía de la provincia, con la intervención de la justicia provincial, hizo el secuestro de la cantidad de dinero. Obviamente hay que justificar el origen de los fondos cuando se tiene una suma en efectivo tan elevada. Declarada la incompetencia en la provincia, se hizo cargo la justicia federal, se transfirieron los fondos depositados a la orden del juez provincial a este juzgado y se dispuso el depósito como marca la ley. Nosotros tenemos una ley que regula lo que son los secuestros ante la justicia federal. Esa ley nos ordena depositar en el Banco de la Nación Argentina. Bien. Y es lo que se hizo. Bueno, esta misma ley establece que los intereses que devengará la suma que se deposite serán los acordados para el tipo de depósito. O sea que si usted deposita en una caja de ahorro, tendrá los intereses de una caja de ahorro. Bien. Que como usted sabe son bastante bajos. Sí, correcto. Lo que se hizo acá, como se hace con todos los secuestros, es depositarlos en un plazo fijo. Bien, perfecto. Después de hacer el depósito en caja de ahorro, se da la orden de constitución de un plazo fijo. ¿Por qué? Porque eventualmente un secuestro, que es una inmovilización de algún bien, que puede ser temporaria, como producto de la investigación, como en este caso,
si no se detecta que hay un delito, los bienes, los efectos, las cosas secuestradas deben devolverse a los propietarios. Acá, una vez que la Fiscalía determinó que no había ninguna violación a una ley, a una norma penal, lo que se hizo fue devolver la suma de dinero con las acrecidas, que significaban en este momento cerca de un 420%. Bien, bien. Contra la inflación, el costo de vida en los últimos 4 años, desde julio hasta la fecha, que es un 480 más o menos. O sea que hay una diferencia no muy apreciable de la suma de dinero en cuanto a los intereses y digamos que la persona no se ha visto perjudicada. Claro. Porque Claro. imagínese, si esto quedaba en una caja de ahorro, se le iba a devolver una suma prácticamente idéntica. No, la Después verdad. de 4 años. Claro. Bueno, para evitar los perjuicios que provoca la depreciación en base al costo de vida, lo que se hace es ordenar la constitución de un plazo fijo. Por eso la suma que se devolvió hace escasos días es una suma de 80 millones de pesos. Doctor, esta causa tuvo... Y la diferencia, Sí. perdón, voy No, está bien, está bien. al último punto de su pregunta, ¿cuál es la diferencia entre secuestro y decomiso? El decomiso es un accesorio de una condena. Es una sanción accesoria. O sea, cuando se dicta condena por la comisión de un delito, se ordena el decomiso de los bienes que fueron empleados o que son producto del delito. Por ejemplo, en el caso de venta de estupefacientes, todo el dinero que produce esa venta está sujeta a decomiso. Bien, bien. Esa es la diferencia, aunque también hoy tenemos una figura que es el decomiso anticipado, que específicamente para casos de lavado de dinero, Claro. cuando se comprueba que los bienes son bienes productos de operaciones con las cuales se pretende introducir legalmente al mercado de bienes productos de origen ilícito, en ese caso, digamos, también se puede hacer un decomiso anticipado, es decir, sin necesidad de condena. Esa es la diferencia puntual que hay entre secuestro y decomiso. Perfecto. Ahora, le voy a preguntar justamente en este caso, en particular de los decomisos, ¿cuál es el destino de los fondos? Porque hay mucha gente que se lo pregunta, dice, che, ¿dónde va a parar la plata? Porque son causas que generalmente involucran mucha plata, muchos millones de pesos. Entonces la gente se pregunta, ¿queda para el juzgado o para la justicia federal? ¿Vuelve a las arcas del Estado Nacional? ¿Se destina a actividades de caridad? ¿Se utiliza para mejorar los edificios judiciales? Digo, las especulaciones que hay, ¿no? Porque no creo que esa plata duerma en una cuenta toda la vida. Bueno, puede ocurrir que una causa no se resuelva durante muchos años, ¿no? Y que el dinero ese esté depositado sin un destino. Pero normalmente, y para que se quede tranquila la gente y todos los ciudadanos, el juzgado no se queda con absolutamente nada. Todo lo que se deposita y tiene un destino conforme en muchos casos al tipo de delito. Por ejemplo, en el caso de estupefacientes, una vez que se dicta la condena y el tribunal que entendió en el juicio y que dictó la resolución, ordena la transferencia del dinero a una cuenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una cuenta que tiene como destino también la lucha contra el narcotráfico en la Secretaría, y la conocida como CEDRONAT, la Secretaría digamos, que maneja los fondos que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. Exacto, exacto. Bueno, perfecto. Doctor, y en otros casos, el destino de los bienes, por ejemplo, si son automotores, eso, digamos, la Corte es la última que dispone cuál es el destino de esos bienes, ¿no? Perfecto. En el caso de las armas se tienen que mandar a destrucción a la ANAC, al organismo, el ANMAC, el organismo que regula todo lo que son tenencia de armas. Bien. Bueno, de acuerdo al tipo de bien, tiene un destino marcado en la ley, ¿no? Claro. Y hay proyectos de ley que intentan darle un destino social. Pero, bueno, hoy
son proyectos que están en el Congreso, tratando de evitar la desvalorización, porque es cierto que en muchos casos las causas que tienen que ver, por ejemplo, con automotores, tienen como corolario un automotor que se convierte en chatarra en un depósito judicial. Claro, claro, Porque en 10 años no hay ninguna resolución. claro. Probablemente porque es un automotor que tiene cambiado el motor, No coinciden adulterado los los números de números chasis, de claro. la Sí, sí, claro. numeración. Sí, sí, sí. Entonces, una investigación de ese tipo y la coordinación con la causa donde se denunció el robo, por ejemplo, suele llevar mucho tiempo. Entonces, que esos bienes tengan un destino rápido, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, Claro, claro. sería algo que en muchas provincias es rápido, digamos, la asignación de un destino. Nada más que en la nación tenemos el problema de que, bueno, la regulación que está hecha por acordadas de la Corte establecen que primero debe ponerse a disposición de la Corte y después la Corte Suprema Claro. dará un destino a los bienes. Claro, claro, claro. Claro, es distinto el procedimiento. Doctor, en cuanto a esta causa en particular de los 19 millones, hubo, bueno, al medio muchos idas y vueltas, hay inclusive profesionales de la ciudad que han quedado involucrados en la causa, que han sufrido algún tipo de proceso. ¿Eso cómo queda? ¿Eso también ya queda determinado y ya queda cerrado o el proceso sigue? Y a esta gente que se le secuestró el dinero se le dice, bueno, mire, se ha comprobado o se ha determinado que el dinero es lícito, no procede de una actividad ilícita, se le devuelve el dinero, pero el proceso continúa. Ante una investigación, el Ministerio Público, una vez que termina de reunir las pruebas, los datos necesarios, tiene que formular un requerimiento, ya sea de acusación o de sobreseimiento. Ah, bien. Entonces, en relación a estas personas a las cuales se les había secuestrado esa suma importante de dinero, una vez que se determinó que eran fondos lícitos y que provenían de una operación inmobiliaria, una compraventa inmobiliaria, en ese caso la investigación debe terminar y como ellos nunca estuvieron imputados, no hay tampoco una resolución de sobreseimiento. Claro. La causa en relación a ellos se va a cerrar con un archivo seguramente. Muy bien. Pero esa investigación, esa misma investigación, arrojó un resultado que fue que en esa operación de compraventa inmobiliaria intervino una escribana y en relación a ella hubo un no ingreso de los impuestos correspondientes, porque los escribanos son agentes de retención, tienen que ingresar los impuestos relativos a las operaciones en las cuales ellos intervienen. Perfecto. Bueno, lo que hubo fue una declaración por un menor valor, cuando en realidad la suma que se había pagado era su. Entonces, Bien. para ingresar un monto menor, lo que se hizo fue consignar, bueno, incluso Fraguar el acta. habría una falsedad Claro. en la escritura, diciendo que el hecho del hecho del pago en efectivo no ocurrió en presencia de ella cuando algo así sí había ocurrido. Claro. Entonces, se la imputó por este delito de falsedad ideológica en instrumento público. Bien. Y también a un abogado, ¿no? Un abogado Sí. que tiene una relación con la profesional, también Sí. está imputado en esta causa. Pero ambos, digamos, la imputación es provincial o está en el fuero de ustedes, en el fuero federal. No, la imputación es ante la justicia federal. Bien, bien, bien. Lo que marca la competencia federal es que en este caso, bueno, por un lado los impuestos son nacionales, Claro. o sea que se está afectando el fisco nacional. Claro, Y claro. además porque en el caso de un entorpecimiento es la justicia federal la que se ve afectada, ¿no? Con la actuación del abogado. Claro. Por eso actúa la justicia federal. Bueno, doctor, la verdad que nos parece interesante este tema, ¿no? Por ahí uno se pregunta muchas veces
en el común, ¿no? Lo que sucede con todo esto. Y imagínate cómo suele pasar, que nos enteramos de causas que son populares y que tienen mucha difusión, mucha prensa, de gente que por ahí está presa, qué sé yo, 8, 10, 15, 20 años, y de repente un día lo llaman y le dicen, mira, la verdad, disculpame flaco, nos dimos cuenta que vos no tenías nada que ver, sos libre, andate. Che, ¿y quién te devuelve 20 años de tu vida, o 10 años, o 8, o un año de tu vida que estuviste preso incorrectamente? Y acá, en esto, me parece un muy buen tino del juzgado el tener en cuenta, como el dinero no está decomisado, sino que está secuestrado, de guardarlo en un lugar donde se le pueda restituir en algún momento, si es que hay que restituirlo a la gente, al valor actual, o por lo menos lo más cercano posible. Acá estamos hablando de que perdieron, ¿cuánto? Un 10% de entre la inflación y el dinero, claro. Así es. Lo que hay que tratar de preservar es la integridad, digamos, de ese patrimonio que, Claro. como se llegó a determinar al final, no debía haberse decomisado y tenía que ser devuelto a su propietario. Claro, claro. Y es muy saludable que la justicia publique todas estas cosas, ¿no? Que se conozcan por lo menos. La justicia no debe ser algo oscuro y desconocido para la gente común, Claro. sino transparente, y tiene que rendir cuentas de todo lo que hace. Lamentablemente, la justicia federal es una justicia multiforme y que está dividida en muchos organismos más pequeños. O sea, hay una cabeza que es la Corte de la Nación, que a su vez también dirige la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma, y los juzgados o la justicia federal en las cámaras federales de apelación. Y cada una puede tener un criterio y cada uno puede tener alguna iniciativa, pero lo que falta es una estrategia común. En cuanto a la información pública, bueno, la Corte tiene un centro de información al cual se le pueden hacer llegar estos datos, pero por supuesto no es algo ágil, sino es algo bastante burocrático, y la información tiene que ser asequible y estar al alcance de la gente cuando se producen los hechos y cuando pasa. Muy bien, muy bien, coincidimos en eso, doctor, tenemos el mismo criterio, ¿no? Yo creo que, no digo de en cada juzgado una oficina de prensa, pero sí debería existir una posibilidad de tener contacto, porque son cuestiones que vale la pena mencionarlas, si no, esto se plantea como decís vos un poco, ¿no? Sí, viste que siempre está todo ahí escondido, que nadie dice nada, que te lo guardan abajo de la alfombra, y no hay por qué, porque cuando la justicia tiene que fallar, falla, y el juez habla a través de sus fallos, obviamente, o el tribunal. Pero bueno, hay todo un proceso al medio que muchas veces la gente lo desconoce y que es bueno que se pueda transparentar. Me parece fantástico y por eso le agradezco, doctor. Claro, las causas penales son sensibles, especialmente para la población, ¿no? Sí. Y si bien en principio son los interesados los que tienen que tener la información, o sea, las partes, la víctima, creyente o no, el fiscal y el defensor y el imputado, también son hechos que a veces provocan alarma social y que es necesario comunicar a la sociedad. Claro, cuáles son las decisiones que toma el Poder Judicial, qué es lo que pasa con determinadas personas, cuando son detenidas, cuando son puestas en libertad. Yo siempre digo, ¿no? Mientras no se afecte, y siempre lo charlo con fiscales de la justicia provincial, que generalmente llevan causas por homicidio y demás, yo lo digo siempre, yo siempre pregunto hasta donde el fiscal me dice, me compromete la investigación. Cuando el fiscal considera, y se lo digo siempre, tenés, Doc, toda la libertad de decirme, mira, no te puedo contestar esto porque me compromete la investigación. Y nosotros somos respetuosos también porque sabemos que, a ver, como cualquier proceso judicial, si el fiscal comete un error en cuanto a una información equívoca o en cuanto a un exceso en la información que está brindando, o se le puede caer la causa por una acción de la defensa, o puede llegar a afectar el proceso de investigación en torno a lo que se está haciendo. Entonces, somos obviamente conscientes de que la información, como decía usted recién, en ciertas causas de tipo penal, la información es muy sensible, ¿no? Claro, cuando es posible comunicarla, se la comunica. Imagínese usted, después de 3 años, casi 4 años, recién ahora estamos hablando de este tema. Sí, correcto, es cierto. Es cierto. Antes nunca se lo tocó porque formaba parte de la investigación. Exacto. Pero hoy podemos comunicarlo.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la charla. A No, por disposición favor. como siempre, ¿eh? Un gusto. Igualmente. Hasta luego, buen día. Que tenga buen día. Hasta luego.